Eso es cefalea tensional seguramente. Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario de Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojita. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de motivos de consulta parte 2, la cefalea. Empecemos por decir que la cefalea es un motivo de consulta bastante frecuente en los servicios de urgencias de obstetricia. Más o menos se estima que es la tercera o cuarta causa de motivos de consulta que existen hoy en nuestros servicios. ¿Por qué es tan importante un adecuado abordaje de la cefalea? Porque la cefalea se asocia a morbilidad e incluso mortalidad en las pacientes de alto riesgo. Teniendo esto presente, hoy en día es importante tener claro algunas cosas para el abordaje clínico de una paciente cuando llega a un servicio de urgencias manifestando cefalea. Empecemos por lo siguiente. Primero, cuando una paciente tiene cefalea y el motivo de consulta es este, lo primero que tenemos que determinar es si está o no asociada a hipertensión. Y en este sentido, la paciente que tiene hipertensión asociada, no hay ninguna duda que se debe hospitalizar, ¿cierto? Y se debe, entre comillas, lo que se denomina apagar el incendio. Se debe utilizar el hipotensor y de la mano el sulfato de magnesio. En ese orden. Básicamente, ¿por qué en ese orden? Porque lo que se quiere es disminuir la presión de perfusión cerebral, que hoy en día se sabe que es el mecanismo fisiopatológico por el cual se presentan los hallazgos clínicos de la paciente que tiene cefalea en el contexto de preeclampsia. Segundo, es importante resaltar un hecho. Muchas de las pacientes que llegan hipertensas con cefalea, ¿cierto? Lo que se solicitan son laboratorios, ¿ya? Y en la revaloración de la paciente resulta que ya la tensión arterial ya está dentro de parámetros aceptables y o los paraclínicos salen normales. Y en este sentido, a la luz del conocimiento actual, no quiere decir que la paciente no tenga preeclampsia, no quiere decir que la cefalea no haya sido importante. Y la recomendación parte de un hecho: laboratorios normales no descartan preeclampsia. La tensión arterial normal no descarta preeclampsia. Y recordemos que la elevación de la tensión arterial en momentos iniciales de la enfermedad es episódica y cede fácilmente con medidas generales como el reposo. En este contexto, con el solo hecho de que llegue una paciente hipertensa, así en la valoración posterior ya tenga la tensión normal sin mayor intervención, no minimiza el hecho de que esta cefalea seguramente es asociada a vasoespasmo y es un síntoma de preeclampsia. Por eso nos ratificamos en el primer punto: toda cefalea que tenga hipertensión debe estar hospitalizada, así tenga laboratorios normales. Tercero, un escenario que es bastante frecuente es la señora que consulta por cefalea y que tiene la tensión arterial normal. Y es aquí en donde sí es importante recalcar algunos aspectos. Hoy en día se sabe que alrededor del 20% de las pacientes con preeclampsia cursan con tensiones normales en los momentos incipientes de la enfermedad. Teniendo esto presente, muchas de las conductas que se deben tomar deben partir de este punto. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hace? Una paciente cuando llega con cefalea, ¿cierto? Cuando llega normotensa, lo que se opta es por tomar laboratorios, ¿cierto? Si estos laboratorios salen normales, entonces la paciente es derivada a manejo ambulatorio, y en este sentido, digamos que volvemos a recalcar lo mismo. Pacientes con laboratorios normales no descartan la enfermedad. Es decir, hoy en día todas las guías a nivel mundial dicen que el diagnóstico de preeclampsia no depende de laboratorios. Y ese es un grave problema que tenemos hoy en día, porque siempre va a haber un componente subjetivo. A manera de cuarto punto, entonces, ¿cuál es la recomendación actual cuando una paciente llega con cefalea normotensa? La literatura cada vez es más unánime en manifestar lo siguiente: cuando una señora llega con cefalea, ¿sí?, en edades gestacionales donde se puede presentar la preeclampsia, por supuesto, la idea es tratar de manejarla con analgésicos convencionales, ¿ya? Se toman paraclínicos y se debe revalorar. Si la cefalea persiste en el tiempo a pesar del
manejo analgésico convencional, esa paciente debe estar hospitalizada. ¿Por qué? Porque una cefalea que sea persistente en el tiempo, la señora tiene algo. Entre esas cosas puede tener preeclampsia. Y también se debe hospitalizar si asociado a la cefalea, así haya disminuido la sintomatología después de la administración del analgésico, si sale alguna alteración paraclínica, también se debe hospitalizar. A manera de quinto punto, siempre es motivo como de burla a veces, ¿cierto?, de debate. ¿Por qué a una señora con cefalea se le pide una ecografía? Hombre, eso sí es un hecho que es irrefutable. A pesar de que en el año 2014 el CAS americano cometió un error en sacar al feto como una parte integral del diagnóstico, del contexto de la preeclampsia, en pacientes que tienen escenarios confusos, en señoras que incluso están normotensas con laboratorios normales, pero que usted le encuentra una RCIU o una alteración significativa del crecimiento con o sin Doppler alterado, esta paciente también entra en el contexto de sospecha de preeclampsia. Recordemos que la unidad fetoplacentaria hace parte, ¿cierto?, de las disfunciones orgánicas que se pueden presentar en esta enfermedad. Ya para terminar, hay que concluir algunas cosas. La paciente con cefalea, la cefalea es un signo de alarma, ¿cierto? Es muy sugestiva de preeclampsia cuando se presenta en la mañana o en la madrugada, cuando esta cefalea no cede con el analgésico y que a pesar de laboratorios normales persista la sintomatología después de un analgésico convencional. Esta situación, ¿cierto?, obliga a pensar o por lo menos a no descartar la posibilidad de tener preeclampsia. Los servicios de urgencias deben estar comprometidos también en el ámbito ambulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Si una señora llegó con cefalea a laboratorios normales, le cedió más o menos con el analgésico, hombre, esta señora no es descartable que tenga una preeclampsia y debe por lo menos iniciarse el estudio ambulatorio, y eso es responsabilidad de los servicios de urgencias. En futuros videos vamos a hablar cómo apagar el incendio en pacientes que tienen cefalea y por qué se debe hacer de esa forma. Muchas gracias.